algo en el corazón muy sencillo, y ciertamente ya lo he predicado muchas veces, pero yo creo que Dios, viendo lo que hizo en la semana en la vida de muchos, porque a muchos el Señor los sacó de una horrible angustia, ¿te acuerdas? Fue algo muy hermoso. Y hoy el mensaje que el Señor nos quiere hablar, creo que el Señor de repente nos quiere volver a lo básico. Yo hoy quiero hablarte, le he puesto como título al mensaje, una corona sin cruz. Y quiero que descubramos la realidad del hombre, una corona sin cruz. Acompáñame en tu Biblia o en la pantalla al libro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Dice la Escritura: y decía a todos, Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ojo, ¿cuándo dice que tienes que tomar tu cruz? No cada 8 días, ¿verdad? No cuando estás enojado, sino cada día. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y en la versión del mensaje dice así: Jesús les dijo lo que podían esperar de sí mismos. Fíjate qué impresión. Jesús te está diciendo: yo quiero que tú mismo esperes algo de ti. Qué interesante. Jesús haciéndote el reto: quiero que tú mismo seas tu meta alcanzada. Mira, Jesús les dijo lo que podían esperar de sí mismos. Pon atención. Cualquiera que tenga la intención de venir y permanecer a mi lado, tiene que dejarme liderarlo. O sea, te está diciendo Jesús: no te mandes tú solo, dame oportunidad de guiarte. Yo sé un poquito más que tú. Y agrega la Escritura: no estás tú en el asiento del conductor, pero yo sí. No huyas de la prueba y el sufrimiento, sino abrázalos. Y yo quiero que veas en tu mente como si fuera un cactus gigante, y tú abrazando el cactus. Te está diciendo el Señor: no huyas de la prueba, no huyas del sufrimiento. ¿Y cómo sientes la prueba y el sufrimiento? Como si fuera un cactus. Y el Señor te dice: no solamente huyas, sino abrázalo. Y mira lo que agrega la Escritura: sígueme y te mostraré cómo le debes hacer. Ok, no sabes cómo abrazar el cactus, yo te voy a enseñar. Pero agrega la Escritura: no te engañes. La autoayuda no es ninguna ayuda. El rendirte a mí, ese sí es el camino, pues mi camino te guiará a encontrarte a ti mismo en mí. ¿Dónde te vas a encontrar? En Él. Porque toda autoayuda no es de ayuda. Y si buscas autoayuda, el propósito es ayudarte tú mismo. Y el Señor te está diciendo: no es por ahí. No es por ahí. Y agrega la Escritura: ahí encontrarás tu verdadero yo. Si volvemos al libro de Lucas, en la versión Reina Valera, encontramos una frase que dice: tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Es decir, que si nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, es porque estamos pasando por alto lo que hizo Jesús por nosotros. Y de acuerdo a la Escritura, Jesús era Dios. Bueno, es Dios más bien. Pero no tomó como si fuera algo muy grande ser Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó vestidura de hombre y se humilló. ¿Con qué propósito? Para exaltar a Dios. Amén. ¿Estás conmigo?
Y quiero que tú pienses en lo siguiente. Jesús mismo, sabiendo que iba a pasar por el gran tormento de la cruz, por el gran dolor, se despojó de sí mismo y tomó el dolor. ¿Estás de acuerdo? Sabía que iba a pasar una gran humillación, pero se despojó a sí mismo y pasó la humillación. ¿Con qué propósito? Para que tú pudieras entrar al Padre sin conflicto alguno. Y quiero que te acuerdes de Pedro. ¿Pedro qué hizo de acuerdo a la Escritura? Negó 3 veces a Jesús, ¿te acuerdas? Y quiero que pienses esto. En la palabra nos dice que él, delante del Sanedrín, delante de los fariseos, delante de toda esa bola de personas, él declaró: yo no lo conozco a él. Más menos palabras. Y si encontramos el enfoque de lo que significa no lo conozco a él, Pedro estaba declarando: yo no tengo nada que ver con él. No solamente no quiero nada con él, no me quiero relacionar y no deseo nada con Jesús. Eso es lo que nos muestra el no lo conozco. Y es lo que nos lleva a ver el niéguese a sí mismo. Es decir, que para nosotros negarnos a nosotros mismos involucra: no quiero nada que ver con esta carne. No quiero nada que me relacione o que me influencie con esta carne. Porque si tengo algo que ver con esta carne, yo le voy a dar la espalda al Señor. Es decir, el Señor está buscando de manera continua que trates a tu propio yo, a tu deseo, a tu carne, como si no existiera. Es decir, si tú tienes un deseo pecaminoso, tienes que echar mano del Señor y saber que esta carne debe ser crucificada, porque no sirve de nada. Porque al momento de que tú tomas esa decisión, automáticamente le estás dando la espalda al mundo. Y el mundo te dice, hay una enseñanza que fluye más o menos así: trátate a ti mismo como lo máximo, como si fueras más alto que otros. Hay un comercial muy famoso: que seas tú tu mejor versión. ¿Estás conmigo? Y la Escritura no me lo muestra así. La Escritura me muestra que me tengo que negar a mí mismo. Es decir, que si yo deseo ser un seguidor genuino de Jesucristo, tengo que olvidarme de que mi yo existe. Y para ello tengo que cargar mi cruz. Tu cruz no es tu esposa, no son tus hijos malcriados, no es un patrón mal encarado. Tu cruz eres tú mismo, tu propio deseo, tu propio yo. Y quiero que visualices a Jesús. De acuerdo a la Escritura, dice la palabra que Él cargó la cruz. Pero ¿cómo cargó la cruz? ¿Así como a una novia? No, Él la cargó al hombro. Y si tú tienes esa imagen en la mente, la parte trasera de la cruz, ¿cómo iba? Arrastrándose. Y el Señor explicaba a mi corazón lo siguiente: así como Jesús, al cargar la cruz, arrastró la venganza, la muerte, la enfermedad, la rebelión, el pecado, buscando agradarme a mí, buscando colocar por encima de su propio deseo la encomienda que yo le hice, así tú. Cargar la cruz significa: estoy dispuesto a seguir a Cristo y no me importa lo que voy a arrastrar por lealtad a Él. Es decir, estoy dispuesto a despojarme de lo que me estorbe y aferrarme a lo que me transforme. Estoy dispuesto a despojarme de lo que me estorbe y aferrarme a lo que me transforme.
¿Y cómo mostramos esto públicamente? Porque si lo dejo hasta ahí vas a decir, ¡ay, qué bonito pensamiento! No. Jesús mismo nos mostró cómo hacer las cosas para cargar la cruz y seguirlo. Pero pocos echamos mano de ello. Y Jesús está en un enfrentamiento cara a cara con Satanás. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, verso 10. Y la palabra dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué está haciendo Jesús? Reprendiendo a Satanás. Está enfrentando su conflicto. No le está dando vuelta. ¿Cuántas veces le has dado vuelta al conflicto? Tenemos que encarar el conflicto. Pero esto que hizo Satanás de venir a buscar adoración de nuestro Señor Jesucristo, lo sigue haciendo contigo y conmigo. ¿Cómo? Satanás no va a decirte ven y ríndeme adoración. No te va a decir ven y derrama sangre para que yo pueda ser adorado. Ni tampoco te va a pedir arrodíllate ante mí, porque Satanás sabe que eso no lo harías. ¿Estás de acuerdo? Pero Satanás es paciente. Satanás va a provocar que tú o que yo o cualquiera ceda ante el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne te lleva a la tentación y la tentación te lleva al pecado. Y dentro de nosotros está la naturaleza que es impulsada por un pensamiento. Un pensamiento que puede ser de venganza, de seducción, amor al dinero, un deseo carnal por alguna persona, aún un deseo de huir, un deseo de controlar al otro, un deseo de buscar imponer mi perfección sobre la otra persona. Y todo esto nos lleva también a los celos. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que estar no solo alerta de no caer en tentación, sino en percibir y estar continuamente receptivos de lo que viene a nuestros 5 sentidos. Porque nuestros 5 sentidos son la antena a la tentación. Nuestra vista, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro olfato, etc. Es decir, mis amados, nosotros recibimos el deseo pecaminoso, porque obviamente somos carne y el combustible de la carne es el pecado. Así como tu auto necesita gasolina, tu carne necesita pecado. Por eso el mensaje hoy va enfocado a evitar tu deseo. Vamos a ver esto de otra manera. Cuando Satanás se acerca a Jesús, Satanás le ofrece algo: los reinos de la tierra, la gloria de todo ello. Pregunta: ¿de quién era la tierra? De Dios. La Escritura me afirma particularmente: de Jehová es la tierra y su plenitud. A Jesús le fue entregada toda autoridad de lo que está en los cielos y en la tierra, de todo lo visible. ¿Qué hace Satanás ofreciéndole lo que ya es de él? ¿Estás conmigo? Si tú y yo lo analizamos, ciertamente Jesús vino por lo que se había perdido. Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer Jesús para rescatar todo lo que se había perdido? Pasar por la cruz. ¿Satanás qué le ofrecía? Gloria, corona sin cruz. Gloria y corona sin cruz. ¿No será que a muchos de nosotros Satanás viene a ofrecernos bendición sin cruz? ¿No será que Satanás conoce el propósito que el Señor te ha prometido y lo que busca es
no pases por el camino largo, que no seas tratado, no se ha tratado tu carácter, no seas enfrentado por una autoridad, no se ha sometido tu emoción. Mira, pásale. Y te ofrece una corona sin cruz. Tú y yo no podríamos estar aquí si Jesús no hubiera pasado por la cruz. ¿No será que el Señor permite que seas tratado, enfrentado, aún apachurrado, para que recibas todo tipo de bien? Y mientras que estás en el trato, ¿tú quieres huir? Hoy quiero decirte de parte de Dios, deja que Él trate contigo. Si Dios no trata contigo y huyes de la prueba o huyes del desierto, y Dios, tú huyendo, Dios te da la bendición que Él te prometió, esa bendición se torna en maldición, porque te vas a apartar de Dios. Ejemplo, si hoy Dios te tirara $1,000,000 de pesos, a muchos salen huyendo de la iglesia. Ya fui bendecido, gloria a Dios. Hasta que Dios trate tu corazón, te dará muchas veces el anhelo del mismo. Tienes que ser tratado. Y quiero mostrarte un ejemplo. Erróneamente, muchos de nosotros solo buscamos el beneficio y el regalo sin la cruz. A nosotros, a la gran mayoría, Dios nos ha prometido, algunos un nuevo negocio, algunos una pareja, algunos otros restauración en su familia, algunos más un ministerio. Pero como vino la promesa y decimos, ya es el tiempo, ya rapidito, ya lo quiero así, nos adelantamos y entonces comienzas a hacer tranzas. Al fin Dios me prometió un negocio, hago tranzas. O bueno, como esa persona va a ser mi futuro esposo, pues de una vez, venga, chepaca tu reino, vamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Y te lo comes. ¿No será que te estás adelantando al tiempo de Dios? O si lo ves desde otro punto de vista, Dios te ha prometido restaurar tu casa, y en vez de mostrar a Jesús, a mostrar su amor, llegas y te impones y das bibliazos. Y aquí se hace como yo quiero. Lo único que vas a obtener es una corona sin cruz. Y no sirve de nada la bendición. Es necesario que nosotros observemos a Jesús en ese enfrentamiento en la cruz, en ese enfrentamiento con Satanás. Es el mejor modelo de guerra espiritual que puedes tener. Jesús resistiendo al diablo. Y en el libro de Santiago dice, resiste al diablo y ¿qué hizo Satanás? Huyó. Te toca a ti resistir, pero no como si fueras una pera, así pegan aquí. No, resistir en oración, resistir en intercesión, resistir al Señor, porque Él te va a levantar. ¿Cómo más puedo resistir? Resistiendo al pecado. Está delante de mí y mejor huyo de él. Pero también la falta de perdón. No guardes rencor a nadie, porque tú solito te vas a amargar. Si tú recuerdas cómo llegaste a Cristo, ¿a poco llegaste muy contento? Ciertamente enfermo, amargado, frustrado y todo lo que acabe en ado, ¿verdad? Volteado quizás. Pero ¿qué hizo el Señor? Te transformó. Mi amado, mi amada, tienes que aprender a soltar el perdón. No estés amargado. Pero igual, de acuerdo a la Escritura, también ve otra manera para que tú seas bendecido y resistas al diablo. Huye de tus propias pasiones. Jesús lo logró.
echando mano de la palabra. Cuando él está delante de Satanás, él echa mano de la Escritura y él declara: al Señor tu Dios adorarás. Libro de Deuteronomio. Tú y yo lo vemos en Mateo, pero está haciendo una cita del Antiguo Testamento. Jesús lo que está haciendo es citar la Escritura, que es la herramienta más poderosa que tienes. Si tú no conoces la palabra, ciertamente tropezarás una y otra vez, porque siempre hay una palabra que va a destruir la oposición. Hay una palabra efectiva, hay una palabra perfecta para todo momento de dificultad. Pero si no citas la palabra y no te enfrentas a tu enemigo con la palabra, ciertamente tropezarás y no te levantarás. Mira lo que dice la misma palabra. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Me genera algo muy maravilloso ver estas dos armas juntas. Yelmo de la salvación, que es un casco, es un casco romano muy amplio, el cual abarca desde la frente y cubre hasta esta parte. Obviamente cubre toda la cabeza, pero a la par lo muestra con la espada del Espíritu. Y si tú vemos la profundidad, tú y yo vemos la profundidad, te está diciendo que primero lo que tienes que hacer es transformar y proteger tu entendimiento, tu pensamiento. Para eso es ese yelmo, porque tus pensamientos te mantendrán alineado al Señor. Y cuando venga un pensamiento del enemigo, cuando venga una saeta en contra de ti, no va a penetrar, porque tu mente estará tan alineada a Dios que el anhelo pecaminoso, el deseo carnal va a caer a causa de que tu mente está centrada en el Señor. Hace algún tiempo escuchaba a una persona que le entrevistaban, que acababa de asesinar a muchas personas, y le dijeron: ¿por qué lo hiciste? Y esta persona, un joven, declaraba, de 13 años: es que en mi mente había voces. Satanás, pensamientos lanzados. ¿Qué habría pasado si hubiera estado colocado el yelmo de la salvación en ese joven? No hay asesinatos. La multitud de pensamientos que vienen a tu mente son dardos de Satanás. Huye de aquí, vete de esta casa, apártate de esta persona, este tiene esto contra ti. Satanás destruyéndote. Por eso es tan importante vestirnos con la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación. La palabra salvación, te recuerdo, es libre de toda especie de mal. ¿O te encanta pensar babosadas? Perdón por el te encanta, ¿verdad? Te lleva a destrucción. Echa mano del yelmo, pero no solo el yelmo, también dice la Escritura, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, mis amados, es la palabra, es la única arma de ofensiva. La armadura de Dios compuesta por 5 de defensa y 1 de ofensa. Si tú no echas mano de la espada, te va a ir como en feria. ¿Cómo te vas a defender del enemigo? Es decir, cuando tú echas mano de la espada, de la palabra de Dios, en ese momento, por más intimidante, por más feroz que sea el ataque o la tentación, saldrás en victoria. La palabra de Dios es el fundamento de tu corazón, no tu entendimiento, no tu estrategia, no tu deseo. Hay momentos en los que yo he estado en medio de grandes ataques y se me olvida la palabra. ¿Alguien aquí también le pasa? Mira lo que dice la Escritura. Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor no te está diciendo: recuérdate todos los salmos, recuérdate todo Efesios, recuérdate todo
abre la boca, que yo la llenaré. ¿Qué tienes que hacer? Solo levantar tus manos y empezar a orar. Y Él llenará tu boca para enfrentar a tu enemigo. Ahí conmigo. Es decir, el mismo Dios Todopoderoso que te sacó del mundo es el mismo que llena tu boca para someter a Satanás. Tú no lo sabes someter, yo no lo sé someter, pero su palabra en mi boca es esperanza. Su palabra en mi boca es defensa. Su palabra en mi boca me hace libre de la maldad. Abre tu boca que yo la llenaré. Jesús enfrente de Satanás. De acuerdo a la Escritura, Él rechazó toda oferta de Satanás. ¿Qué le vino a ofrecer Satanás? La tierra y la plenitud de ella. Pero ¿qué hizo Jesús? Resistió a Satanás, declaró la palabra. Y en el momento que Jesús declara la palabra, dice la misma Escritura que vinieron ángeles y lo servían. Cuando tú declaras la palabra, hermano, viene una violencia angelical a defenderte. Que no lo veas, que no lo percibas, no significa que no se mueve. ¿Alguien conmigo? Es decir, nuestra herramienta de guerra es: tengo que imitar a Jesús. ¿Y qué hizo? Declaró la palabra y levantó un clamor a Dios. Te toca lo mismo, levantar un clamor a Dios. Y cuando clames al Señor, recuerda dos puntos importantes: permanencia y paciencia. Te aseguro que hay muchas oraciones que tú has hecho a Dios y no han sido contestadas, pero persevera, 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 no te desanimes, porque el Señor busca bendecirte, pero mientras que tú perseveras, Él está tratando con tu carácter. Si Él no tratara con tu carácter, serías bien carnalote. Mira, no voltees a ver a nadie. Te quiero mostrar un terrible ejemplo de aquel que no resistió correctamente a Satanás. Y aunque tú no lo creas, es Juan el Bautista. Veamos la Escritura. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando escuchó la voz de María. Juan el Bautista literalmente bautizó a Jesús, pero él mismo declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, Juan el Bautista conocía que él era el Hijo de Dios, pero un día tuvo un ataque, y ese ataque lo llevó a la prisión, y en esa prisión empezó a caer en tristeza, empezó a caer en decepción, al punto que él mismo declaró: díganle a Jesús que si Él es el Cristo o esperamos a otro. ¿Cuántas veces has caído en duda? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me acepta? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? O te la pongo peor: ¿será que ese es el Cristo o espero a otro? ¿Por qué le pasó esto? Porque el profeta de Dios no enfrentó correctamente a Satanás, y la prisión de la duda lo llevó arrastrado. No permitas que eso te pase, porque en muchas ocasiones tu tentación te quiere llevar arrastrado al desierto de la duda. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Es decir, nosotros no tenemos que descuidarnos ante ninguna tentación, ante ningún deseo pecaminoso. Ciertamente lo sabrá, pero dice la Escritura que Dios el Padre no tienta a nadie, sino que da juntamente con la tentación la salida. Y la salida no es me echo a correr, la salida es hecho mano del nombre de Jesús.
Es decir, mis amados, nosotros no cedamos ante las ofertas de Satanás, ante los pensamientos, ante los argumentos. ¿No sabes qué horrible es para mí encontrar a Satanás aventando argumentos a cada uno de nosotros para desbancarnos? Porque sus argumentos son siempre los mismos. Los mismos. Bien lo he escuchado de muchas personas. El ataque de Satanás siempre es el mismo. El escenario es el que cambia. No te descuides. Si escuchas algo que viene a robar, a matar o a destruir, aguas. Es decir, mis amados, no nos descuidemos, porque Satanás siempre aún va a buscar usar a la persona más amada por ti para hacerte caer en pecado. Vuelvo a repetir. Satanás va a buscar usar a la persona más amada por ti para hacerte caer en pecado. Y el pecado nos pone de espaldas a Dios. Por eso necesitamos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Cuando nosotros, mis amados, cedemos, nos rendimos ante el pecado, automáticamente la luz que Cristo ha puesto en nosotros comienza a apagarse. Nosotros comenzamos a dejar de ser sal y dejar de ser luz. Y obviamente ahora, antes éramos un gran obstáculo contra Satanás, porque Satanás siempre quiere destruir nuestra casa, pero él te encuentra orando. No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. Pero de repente cedes a la tentación, te tira y ¡pum! Tu hijo ya se fue a trabajar por ahí y se apartó de Dios. Tus finanzas se menguaron. Algo sucedió y ya no es el mismo enfrentamiento contra Satanás. ¿Cuál es la consecuencia? Satanás entra a tu casa, entra a tu intimidad y comienza a destruir. Mira lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 5, verso 14. Y me encantaría que este verso lo guardaras en las tablas de tu corazón. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mira lo que te dice el Señor: no te escondas. Tú eres luz. Tú eres luz. Jesús mismo se impartió sobre de ti. Tú eres luz. Y continúa: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, es decir, de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un creyente por sí mismo no brilla. Recuerda que tú y yo somos vasos de barro. ¿El barro tiene brillo? El barro ni siquiera es bonito, es feo. Ese eres tú y ese soy yo. Lo que nos hace bellos delante de los demás es la luz de Jesucristo. Por eso, mis amados, resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. No permitamos que nada se interponga entre el Señor y nosotros. Ni un enojo, nada, ningún tipo de emoción, ningún tipo de pecado, porque Satanás va a gozarse destruyéndonos. Y quiero que observes algo. Jesús nos exhorta muy fuerte. Vamos en la palabra, Mateo 5:28. Verso 28 al 30. Sin café nadie puede agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Dice la Escritura: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tanto el verso 28, el 29 y el 30 nos muestra que nuestro cuerpo es la herramienta perfecta para pecar. La codicia sexual no la muestra, pero aún todo el pecado que cometemos con nuestras manos, con nuestros pies. Me dirás, pero yo con mis pies no hago nada. Sigues los pasos de las malas costumbres, sigues los malos hábitos de la gente, haces aquello que no haría el Señor. Por eso la Escritura también nos dice, deténganse, pregunten por las sendas antiguas. ¿Para qué? Para que tus pies caminen por las sendas antiguas, no por tu propia senda, la cual desea bendecir tu carne. Es decir, si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, ciertamente vas a obtener un gusto momentáneo a corto plazo, pero el destino es el infierno. Pero si tú y yo deseamos caminar en el Espíritu, entonces nuestro gusto será permanente y será una eterna bendición. Allí conmigo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Menguando nuestros deseos. ¿Cómo? Todos. Cuando digo todos es todos. Pasamos por momentos que queremos robar, por momentos en los que deseamos tener relaciones ilícitas, sea fornicación o sea adulterio. Todos queremos ponernos bravos delante de un jefe renuente o exigirle algo a alguien que está con nosotros. Cuando tú estés en ese momento, detente y dobla tus rodillas si te es posible. Y de ahí el Señor te va a sacar. Hay dos oraciones, o más bien dos enfoques en mi oración, que cada día lo hago. Cada día yo le pido, Señor, imparte tu temor en mí, porque su temor sobre mí me va a evitar pecar, me va a evitar ponerme en contra de Dios. Pero también le digo, Señor, pon tu terror alrededor de mí, para cuando alguien venga a provocarme, o a seducirme, o a desear algún tipo de caída sobre mi vida, alrededor de mí está el terror de Jehová. Y el terror de Jehová no va a ser para someter mi carne, va a ser para someter la carne del otro, para que ese otro se detenga, para que ese otro no busque someter mi vida. Estamos juntos. Por ello tenemos que ser bien conscientes que llevar nuestra cruz involucra eliminar todo tipo de tentación, cueste lo que cueste. Es decir, aquellos que tienen una vida de inmoralidad, una vida donde se practica el pecado continuamente, la paga está a la puerta. Me comentaba en un sueño, y ese sueño me da hasta temor platicarlo, porque sé que el Señor está a la puerta, ya está más cerca de lo que puedas tú pensar. El punto es, ¿estás preparado para su venida? ¿Estás preparado? Piénsalo, porque yo deseo ver a mi Señor, anhelo verlo. El que no esté preparado o el que esté preparado no me hace no anhelarlo, me hace tener temor de buscar estar limpio delante de Él, porque yo sí quiero ser levantado. ¿Tú quieres ser levantado? ¿Tú quieres ser levantado? Preparémonos para su venida. Me marca mucho en el corazón cuando Juan el Bautista, de acuerdo a la Escritura, fue enviado para preparar el camino al Señor. Hoy estamos preparando el camino para su venida.
no solo preparemos nuestro corazón, sino aquellos a los que amamos, para que haya arrepentimiento y tiempos de refrigerio. Es tiempo, este es un tiempo perfecto, pero también apremiante para volvernos a Dios. Por eso yo estoy seguro que el Señor hizo eso en la alabanza. No estaba en el libreto, no estaba en el plan, estaba en su corazón. Provocar que tú te vuelvas y que yo me vuelva a Él y permanezcamos en Él. Pero aquí hay algo importante también. También nuestra vida en Cristo involucra cumplir nuestras promesas. Y ciertamente cada uno de nosotros, mientras vamos conociendo a Dios, vamos haciéndole promesas. Por ejemplo, te voy a buscar cada día, te voy a adorar, voy a honrar a mis padres, voy a honrar a mis autoridades, voy a guardar mi sexualidad, voy a buscar hacer todo lo que yo pueda para servirte y agradarte. Y conforme vas conociendo más a Dios, tu mismo corazón te hace prometer: voy a llevar esto o aquello a la casa del Padre. Pero cuando tú y yo no cumplimos las promesas que le hicimos a Dios, esas promesas no cumplidas tienen dos enfoques. Uno, si tú la cumples, te hace crecer. Y otro, si no la cumples, abres el vallado de protección. Por eso dice la Escritura que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y en el libro de Eclesiastés dice: cuando estés delante del Señor, procura no abrir la boca. O sea que cuando tú y yo hemos abierto la bocaza, bien bocaza, ¿verdad? Señor, yo voy a hacer esto, y no lo cumplimos, ay. Es decir, que si tú has prometido al Señor honra, adoración, un servicio, alejarte de alguna situación pecaminosa, o aún renunciar a algún trabajo, o renunciar a alguna persona, hazlo, porque cada promesa que le has hecho al Señor o te es contada como destrucción si no la cumples, o te es contada como crecimiento espiritual si tú la cumples. Pregunta: ¿no será que le debes alguna promesa a Dios? La casa del Señor se cayó. Bueno, no de caerse, sino de silenciarse. Unos piensan: muy bien, si usted ha prometido algo al Señor, hágalo. Apresure sus pasos a cumplir su promesa con el Señor. Y no me estoy refiriendo a lo económico. Si tú lo has hecho, gloria a Dios. Pero estoy seguro que la gran mayoría han hecho votos de: te voy a buscar todos los días, y lo han dejado por encima. Busca al Señor tu Dios, vuélvete a Él de todo tu corazón, para que de Él vengan tiempos de refrigerio. Porque si no lo hacemos, no solamente no temerás a Dios, sino que no podrás resistir a Satanás. Y Jesús nos deja el camino perfecto para imitarlo. ¿Cómo? Él dependió totalmente del Padre. Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Y Él mismo nos dice: sean perfectos como el Padre en los cielos es perfecto. Sean completados como Dios me ha completado. Vivan la misma unidad que yo tengo con el Padre, porque yo se las he dejado. De lo que yo veo entre líneas, de que Dios el Padre no bajará su estándar de santidad para que Él se ajuste a mí. Yo me tengo que ajustar a Él. ¿Cómo? Desechando mi propia pecaminosidad. Y quiero ir terminando con esto. El pecado no solamente va a provocar culpa, sino que si tú olvidas lo que dice la palabra que el pecado fue quitado, ¿te acuerdas? Y en el libro de Hebreos nos dice que la culpa fue rociada.
Ya no hay pecado, ya no hay culpa. Pregunta, ¿por qué no te acercas al Padre? ¿No será que lo que te mantiene lejos es una saeta de Satanás? ¿No será que estás prestando más atención a Satanás? ¿No será que Satanás está buscando aventajar en tu vida espiritual para que tú te mantengas paralizado? Y viene a mi mente algo. El mismo Dios, mismo Jesús, que está delante de un paralítico. Y yo entiendo que el paralítico estaba paralizado, valga la redundancia, a causa de pecado. El Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Sé limpio, párate, toma tu lecho y anda. Y hoy vengo de parte de Dios a decirte: el Señor ya te limpió, el Señor ya quitó la culpa, pero sigues paralizado. Hoy es tiempo de que te sacudas aquello que te ha destruido, esa tentación, ese deseo de no querer ser tratado. ¿Quieres ser bendecido? Deja que Dios te trate. No huyas de la prueba, porque tú y yo somos ese paralítico que necesita ser transformado. Por un momento te quiero pedir que cierres tus ojos y inclines tu rostro y pienses qué es lo que te ha mantenido paralizado.